¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no, ¿qué? Pedís. Y pedís y no recibís. ¿Por qué? Ya. ¿Se da cuenta, mis hermanos, que hay oraciones mal hechas? Pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces, este capítulo 4 tiene varios elementos que podríamos analizar en una forma más bien como sencilla. Santiago, el capítulo 4, el verso 1, mire cómo comienza diciendo: pero ¿cómo es que este hombre que está hablando de oración y este hombre que habla que Elías sujeto a pasiones semejante a la nuestra, bueno, todo esto, entonces, ¿cómo dice? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis porque no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Entonces es como si dijera, a ver, él está hablando aquí de pedir, o sea, de la oración, pero mire usted lo que él presenta que estaba sucediendo allí precisamente en lo que habían caído, y notemos. Aquí está, en este capítulo se están presentando como dos grupos que existían en aquel tiempo, y era esos que combatían, que luchaban, pero que no tenían nada, porque no pedían. O sea, aquí está, podríamos catalogar que ese primer grupo no pedía, más bien se la pasaban como en guerras, como en contiendas, como en cosas, y no pedían. Envidiaban cuando otros prosperaban, cuando otros Dios los usaba. Y eso a veces suele suceder de pronto en nuestro tiempo. Cuando Dios toma una persona y comienza a usarla, no faltan de pronto alguien, y eso a veces se presenta, por ejemplo, en directivas. Y yo les quiero invitar para que en directivas oren por la armonía. Oren por la armonía. Por eso yo le decía a mi esposo que donde éramos pastores, que me permitiera liderar intercesión, porque yo le decía: papi, si tú me permites a mí trabajar, porque él quería que trabajara en la DORCA, bueno, otra cosa, yo le decía: no, déjame en intercesión, porque es que necesitamos llevar a todos los equipos de trabajo de la iglesia a armonizar. Entonces, si tú me permites, yo me voy a meter en todos los grupos y voy a tener tiempos específicos con ellos de ministración espiritual, de oración, para poder que las directivas y que el pueblo marche en armonía, en comunión. Porque, hermano, la Biblia dice que un reino dividido no puede permanecer. Y ese Salmo 133, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y podemos estar juntos pero no en armonía. Y dos cosas que caracterizaron la iglesia del libro de los Hechos en Pentecostés, y es que estaban unánimes y juntos. O sea, no solamente estaban juntos físicamente, sino que estaban unánimes en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en un mismo pensamiento. Entonces, hermano, esto aquí se necesita como prestarle atención, que estamos sirviendo a Dios. Por allá en alguna ocasión alguien le dijo: oiga, Señor, yo quiero que tú me digas quién es el más grande aquí en el reino. Tremendo, ¿no? Tremenda pregunta. Claro, el Señor, que conocía el corazón de ellos, dijo: pregunta capciosa. Entonces, ¿quién es el más grande? Y entonces el Señor les dijo: bueno, ¿y quién les ha dicho a ustedes que este reino es como los del mundo, como los grandes, los gobernantes que están buscando posición, que están buscando altura? No. Aquí el que quiera ser más grande, que se baje, que sea el servidor. Que sea el servidor. Entonces el Señor les dio una lección
para enseñarles a ellos que esto era diferente a lo del mundo. En el mundo se ven las competencias, en el mundo se ve mucha cosa, pero en la iglesia del Señor tiene que ser diferente. Entonces aquí pasó eso. Entonces el Señor en un momento dijo: espera y verá, les voy a dar una lección. Creo, lo dije ayer, lo vuelvo a repetir. El Señor les dijo: espera y verá. Y se fue y agarró una ponchera, le echó agua, agarró un lebrillo, agarró una toalla, se la colocó y se agachó en esa última cena. ¿Qué va a hacer el maestro con una ponchera de agua, con una toalla, con un lebrillo? Y todos estaban sentados en esa última cena, y cuando menos piensa, el Señor se agacha y comienza a lavarle los pies para enseñarles a ellos la humildad, enseñarles a ellos que el servicio es bajarse. No tomes el servicio a Dios como una competencia. No te molestes cuando te toca limpiar el piso. No te incomodes cuando te tocó una cafetería. Y el Señor comenzó a lavarle los pies a cada uno de ellos para enseñarles cómo es que el Señor, esos pies de ellos estaban empolvados, estaban callosos, porque el calzado que usaban no era como el nuestro. Tenían que caminar, no habían esos carrazos que hay aquí, y no tanta cosa. Y el Señor agarró y comenzó y les dijo: y cada uno se me quita las sandalias, y comenzó a lavarle los pies, y entre ellos se miraban. Pedro reacciona y dice: no, a mí tú no me vas a lavar los pies. Claro, se sintió como indigno, le dio como vergüenza, qué sé yo. No. Él no lo hizo porque fuera orgulloso, porque no necesitara. Yo pienso que no era así. Yo pienso que puede haber otro concepto, pero yo pienso que él más bien sintió: pero ¿cómo así el maestro? Claro, es que los discípulos eran los que debían de estarle lavando los pies al maestro, y no el maestro a ellos. Oh, pero bendito sea el Señor. Eso es lo que me encanta de mi Dios, que Él no solamente enseñó con palabras, sino con hechos. Dale un aplauso a la gloria de Dios. Tú a mí no me vas a lavar los pies. El Señor dijo: no hay problema, Pedrito, no te los lavo. Pero eso sí, si no te los dejas lavar, no tendrás parte conmigo. No, Señor, lávame la cabeza, lávame el cuerpo, lávame. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Entonces, el Señor enseñándoles humildad. Humildad. Entonces aquí estos textos que hemos acabado de leer, podemos observar que estaba ese primer grupo. Se la pasaban en celos, en discordias, pero mire que el Señor dice: ¿de dónde vienen esas cosas? Y Él mismo lo aclara: del mundo. Cuando nosotros llegamos del mundo, hermanos, llegamos con mucha basura, llegamos con mucha cosa. Pero cuando ya llegamos a Dios, hay que hacer cambios, hay que liberarse, porque es que conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Uno tiene que hacer un análisis del hogar donde uno ha sido criado, porque hubo cosas que nos aportaron nuestros padres, y yo no lo digo para señalarlos. Hubo cosas buenas que nos aportaron, y la Biblia dice: todo lo bueno, todo lo justo, todo lo noble, todo lo buen nombre. Pero hubo otras cosas que de pronto ellos nos aportaron que no fueron tan buenas. Y lo digo porque a medida que Dios lo va metiendo a uno en esto de la oración, uno va aprendiendo cosas. Hace muchos años, basado que me encontré un texto en Isaías, el capítulo 60, capítulo 61, verso 4, dice que el Señor restaura ruinas y escombros de generaciones. Entonces la palabra generación viene de orden genético. Entonces yo dije: ¿cómo así que el Señor restaura ruinas? Y de pronto, estando orando, vea, Dios hace cosas lindas cuando uno ora. Por eso, hermano, dígale: Señor, enséñame a orar. Enséñame a orar, para que usted no se arrodille a orar ahí, a repetir la repetición de la repetidera. No, pida sabiduría, pida conocimiento. Entonces yo comencé a orar, y entonces yo dije: Señor, yo quiero crecer más en esto de la intercesión. Yo quiero que tú me des más cosas para aportarle a la gente. Quiero que me capacites y me des, porque en el Señor están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Por qué pasaba eso entre ese primer grupo? Porque no oraban. Aquí lo acabamos de leer. Porque no oraban. Eso pasa hoy en día. La ausencia de la oración se manifiesta con todas estas cosas. Ve, hermano, cuando uno deja de orar, uno queda expuesto para que el diablo haga lo que quiera con uno. Por eso, qué sabio es el Señor cuando dijo: velad y orad, para que no entréis en tentación, porque a la verdad el espíritu es fuerte, pero la carne es débil.
El enemigo más grande que tenemos para la oración es nuestra propia carne. No andes buscando culpables. Es que yo no oro porque el pastor tiene la culpa, porque mi esposo, es que no, es que un día el apóstol Pablo se paró frente a un auditorio y les dijo: hermanos, yo tengo un enemigo muy grande y se los voy a mostrar. Todo el mundo estaba esperando a quién iba a señalar. Dijo: el enemigo más grande que yo tengo es mi propia carne. Esa es la lucha más grande que tenemos con nuestra propia carne. Porque déjeme decirle, hermanos, que cuando no oramos, el espíritu está muerto. Se muere el espíritu. Así como si usted deja de comer, usted se va a morir. Usted le va a agarrar una enfermedad, una debilidad. Usted va a perder defensa, usted va a perder de todo. Y muere. De igual manera, para que un espíritu se mantenga vivo, oración y palabra. Saque tiempo para alimentar su espíritu. Porque cuando no, la Biblia acaso no dice que antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora estamos en vida. Y qué cuidado el que tenemos que tener cuando Pablo está escribiendo en Gálatas y dice: y cómo que habiendo comenzado en el espíritu, vamos a terminar en la carne. Y hay muchos cristianos que comenzaron en el espíritu y hoy en día están en la carne. Pero para poder volver a ese nivel del espíritu, esto no es con convenciones, esto no es con confraternidades, esto no es con programas, esto es con oración y ayuno. Eso es lo que se necesita. Digamos gloria a Dios. Para poder vivir en el espíritu, pues para poder vivir en el espíritu, hay que orar en el espíritu para poder vivir en el espíritu. Y por eso el apóstol Pablo dice en el capítulo 6 de Efesios: y cuando ores, ora en el espíritu. Porque el enemigo más grande que tú tienes o que tenemos en la oración es nuestra propia carne. Déjame decirte, hermano, que la carne no quiere orar, la carne no quiere ayunar. La carne le gusta comer, dormir. La carne le gusta pasear, le gustan los honores. La carne no perdona, la carne es orgullosa, la carne es altiva, mandada a enterrar. Pablo todos los días hacía morir su carne. Y si tú quieres aprender a vivir una vida en victoria y terminar yéndote con el Señor cuando Él venga o cuando te pases a la eternidad, todos los días levántale una cruz a tu carne, porque cruz es señal de muerte. Imagínense que Pablo dice: el bien que yo quiero. Es que hay una lucha, porque la carne es egoísta, es envidiosa, es perezosa. Todo lo contrario al espíritu. La carne no quiere orar, pero el espíritu sí. La carne no quiere ayunar, pero el espíritu sí. La carne no se quiere consagrar, pero el espíritu sí. Pero en esta mañana, en estos programas de oración y ayuno, le estamos dando vida al espíritu que se levante y la carne que se baje. Porque la carne mata al espíritu o el espíritu mata a la carne. Aleluya. Y en otra ocasión Pablo dice: el bien, mire ustedes, hermanos, lo que es la lucha con la carne. Él dice: el bien que quiero hacer, no hago. Y el mal que no quiero hacer, eso hago. Y él se dice una palabra, él se la señala. Ninguno de nosotros, ninguno, yo creo que le damos ni en el dedito chiquito del pie a Pablo. Lo que Pablo fue. Imagínense que las madres judías, cuando él era muchacho y estudiaba, y antes de convertirse al cristianismo, era tan inteligente, era tan sabio, que las mamás judías, las mamás de los muchachos judíos que estudiaban antes Saulo de Tarso, decían: que mi hijo se junte con Saulo de Tarso, se junte. Y hacían lo que fuera para que Saulo de Tarso tuviera entre sus amigos sus hijos. Preparaban en las casas cordero, pan. Inviten a Saulo. Y a Saulo lo querían tener en toda parte, porque es que Saulo es inteligencia. Ahora la Biblia dice: el que anda con sabios, sabio será. El que anda con necio será quebrantado. La personalidad del ser humano se define mucho a través de con quién anda. Entonces, claro, Saulo, y todo el mundo quería a Saulo, porque fue una eminencia en todo.
en su conocimiento, en su sabiduría, el linaje, bueno, todo por donde usted le mire. Pero ¿qué hizo Dios? Le derribó todo eso cuando lo tiró al piso y lo dejó ciego por 3 días. Y 3 días sin comer, o sea, hizo un ayuno de 3 días. Con razón es el hombre que más habla de oración, que habla de ayunos, que habla. ¿Sabe cuál fue el sello de su apostolado? El sello de su apostolado no fue la teología, no fue el conocimiento, no fue que estuvo a los pies de Gamaliel, nada de eso. El sello de su apostolado fueron las hambres, fueron las pruebas, fueron las necesidades, fueron los naufragios, fueron las luchas, fue la oración, fue el ayuno, fue el evangelismo. Ese fue el sello de su apostolado, porque el que busca a Dios, el que se apasiona por Dios, no está buscando honores, no está buscando sellos del apostolado lleno de un poco de títulos que demuestren yo soy esto y esto y esto. No, Dios necesita gente que como Él se bajó desde el cielo, se vino desde la gloria, se humanizó y así forma una iglesia. Dale un aplauso a Él.